proyecto final. Método de separación de mezclas. Bueno, mi nombre es José Hernán Rodríguez Vázquez, soy alumno de la UAM Azcapotzalco y este es mi proyecto final, mi video para mi proyecto final de el laboratorio de reacciones químicas. Aquí tengo preparado, mi tema primero que nada va a ser la separación de mezclas, que es el primer tema que vimos, pero se me hace muy interesante por todas las aplicaciones que se le puede dar en la vida diaria, cotidiana, sobre todo en la cocina, que se utilizan mucho actualmente, muchos de estos métodos de separación de mezclas. Aquí tenemos precisamente 4 experimentos caseros para poder observar el comportamiento de esta separación de mezclas. Tenemos aquí aceite con agua para la decantación, tenemos un embudo, un filtro casero, agua con tierra para poder ver la filtración. También tenemos aquí un papel, no sé si se alcanza a ver, un papel con marcador a base de agua para poder ver la cromatografía. Y de ese lado tenemos evaporando agua con sal para ver la evaporación. Vamos a pasar a realizar los experimentos para que podamos ver pues estas propiedades, ¿no? Aquí en la en este experimento, que es es un buen nombre. Aquí vamos a empezar con el primer experimento. Son experimentos muy rápidos, son muy express, pero son muy efectivos para poder observar estas diferencias, estas propiedades, ¿no?, que tienen los materiales, los elementos o los compuestos, y podamos determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aquí tenemos el aceite, aquí tenemos el agua, entonces vamos a proceder a echar. Al principio se puede ver como que se está mezclando, pero poco a poco podemos ver, si se alcanza a ver, cómo se separa el aceite del agua. Esto es porque la densidad del agua y del aceite son diferentes, lo que quiere decir que el volumen, más bien, la densidad del agua es menor, o la densidad de las moléculas del agua es menor a la densidad de las moléculas del aceite, por lo que hace que pese más el agua que el aceite, y es por eso que, como podemos ver, la separación es muy notable, ¿no? A este método se le conoce como decantación y también es muy utilizado en la cocina y también es muy utilizado en ingeniería ambiental, ¿no? De este lado también tenemos el siguiente experimento casero, que es la filtración. La filtración lo hice muy evidente con tierra con agua. ¿Por qué? Porque molecularmente es más difícil poder observarlo y es un poquito más complicado poder hacer este proceso. Sin embargo, tenemos aquí que las partículas, tomando en cuenta que la tierra fueran partículas, las partículas de la tierra son menores a las del agua, por lo que, como podemos empezar a ver, la tierra se va quedando y el agua va traspasando todo este tipo de cosas. Todo este embudo, este filtro, vamos a echar un poquito más. Se puede observar cómo se filtra el agua. Esto pasa porque el tamaño de las moléculas, como repito, es mayor en la tierra al tamaño del agua. De este lado tenemos lo que es la cromatografía. En la cromatografía vamos a ver la separación de los colores. Tenemos aquí, idealmente tanto como la filtración como la cromatografía se tendría que hacer con papel filtro, ya que es más resistente. Sin embargo, pues como es un experimento casero, decidí hacerlo con este material, porque es muy fácil de conseguir, que todo tenemos en casa, que es una servitoalla, papel absorbente de cocina, un puntito
de plumón a base de agua y tenemos alrededor de 10 mililitros de partes iguales de etanol y de agua. Entonces, lo que haremos es echarlos, que se empiece a absorber el agua se empieza a absorber por una propiedad que tiene llamada capilaridad. Entonces lo que hace es que al mezclarse con el plumón, con el color, va descomponiendo, va absorbiendo y va disolviendo a su paso el pigmento. En este caso utilicé un color terciario, que es el verde. Entonces espero que conforme vaya avanzando, es un poco tardado, pero conforme vaya avanzando esperemos se pueda ver. Bueno, de este lado tenemos el método de separación, uno de los más comunes, que es la evaporación. Tenemos lo que es agua con sal y bueno, las bases de este método de separación es los diferentes puntos de ebullición que tiene el agua, como tiene la sal. La sal, al ser un compuesto iónico, entonces tiene un punto de ebullición mucho más elevado que el agua, que es un covalente. Entonces, estos puntos, las mezclas, al ser una mezcla física y no una química, las propiedades de cada elemento se mantienen, es decir, que las propiedades de la sal se mantienen respecto a las del agua. Entonces, los puntos de ebullición son diferentes, lo que hace que, por ejemplo, aquí el agua se evapore más rápido que la sal. Entonces quede por último la sal, hasta el final. Al final, voy a dejar los resultados, una fotito de los resultados, de cómo quedó este método de separación, cómo quedó evaporada el agua. Me hubiera gustado poder reciclar el agua, poderla extraer o separar completamente, pero no sé si se alcance a ver, está saliendo como vapor de agua. Entonces, precisamente es el agua que se está evaporando. Cuatro experimentos para poder ver esta separación de mezclas y como aquí tenemos la decantación. Básicamente la decantación, pues su fundamento teórico se basa en la diferencia de densidades y la fuerza de gravedad. Este método pues se aplica exclusivamente a mezclas heterogéneas. Al dejar la mezcla en reposo, pues el componente con mayor densidad experimenta pues la fuerza de gravedad, una mayor fuerza de gravedad desplazándose hacia el fondo del recipiente, conocido como sedimentación. Se sedimenta y en este caso el más denso es el agua. Recordamos que esta densidad se basa principalmente en la masa y el volumen, recordando que densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Entonces, en este caso el agua es un poco más densa, mientras que el menos denso flota a través de este componente que es menos denso. Aparece pues una separación muy evidente, precisamente por este cambio de densidades. Bueno, aquí tenemos lo que es la filtración. La filtración, el principio básico, el principio teórico más bien, de la filtración, pues es la exclusión por tamaño de la partícula, es decir que necesitamos un medio poroso para poder filtrar, es decir, un método de barrera. Y en este caso tenemos lo que es papel absorbente de cocina y aparte tenemos un colador. Y mire, por aquí ya podemos ver cómo el agua queda completamente filtrada y precisamente las partículas que son mayores, en este caso
toda la tierra queda por encima de este método de barrera, este método de separación de barrera, ya que el diámetro de estas partículas es mucho mayor el diámetro de la porosidad de este material. Bueno, también hay que decir que se necesita una presión para poder realizar este experimento. En este caso, bueno, en el caso de toda la Tierra, pues esta presión es la fuerza de la gravedad, lo que hace que el agua pues, se pueda separar a partir de este método de barrera. Bueno, ahora continuamos con la cromatografía, que es quizás la más compleja a nivel molecular, ya que su base teórica precisamente es conocida como la migración diferencial basada en afinidad química. Es decir, que el sistema consta de dos fases, un sistema móvil y un sistema estacionario. En este caso el sistema estacionario pues, es el papel, el sistema móvil es el líquido. En este líquido consta de una capilaridad. Esta capilaridad hace que vaya subiendo y vaya arrastrando lo que es el tinte azul. Los que tienen mayor afinidad por esta fase estacionaria, pues se retrasan, se absorben, mientras que los que tienen mayor afinidad por la fase móvil avanzan más rápido. Esta diferencia de velocidades es la que logra separarlos físicamente. En este caso podemos, por ejemplo, ver que tiene matices de azules, ya que el pigmento azul es un poco más rápido que el pigmento amarillo, que es de los dos colores. De hecho aquí se puede, creo que notar un poco más. Son los dos colores que constituyen al color verde, que es un color secundario. Y pues esto es la cromatografía. Es un poco más compleja, pero sobre todo es más interesante, es una de mis favoritas, precisamente por su complejidad y por toda la base teórica que tiene detrás. Simplemente las estoy explicando muy rápido porque son experimentos caseros, un poco más rápidos, y es un poco más difícil, es un poco más fácil y pues un poco más fácil de entender de esta manera. También aquí podemos ver lo que ya podemos observar de esta separación, donde podemos ver que el líquido está evaporando, en este caso el agua, y todo el sólido, que es la sal, está por esta parte, en color blanco. Entonces ya se nota la separación del agua con sal. Bueno, la evaporación es una de las más fáciles de entender, pero primero que nada hay que decir que estas mezclas, hay que recalcar que las mezclas son una unión física y no química, por lo que las propiedades de los componentes entonces están sujetas a sus propias propiedades. Es decir, que el agua y la sal tienen diferentes puntos de ebullición, ya que uno es un compuesto covalente y el otro es un compuesto iónico. En este caso la sal es el ion y el agua es un compuesto covalente. Entonces, la diferencia de temperaturas, de puntos de ebullición más bien, es lo que hace que podamos observar, por ejemplo, este tipo de cosas. Todo el sedimento de la sal y toda la evaporación del agua. Y bueno, estos fueron los 4 experimentos que yo hice para poder explicar las bases teóricas de la separación de mezclas. Esta separación de mezclas, igualmente, su base teórica es la diferencia de los compuestos, la diferencia de propiedades de estos compuestos, por ejemplo, la de densidades, la de tamaños, la de velocidades y la de puntos de ebullición. Es muy interesante porque se puede ver de una manera más física cómo estas propiedades afectan al día a día, y bueno, también cómo podemos, nos pone a pensar cómo podemos utilizar este conocimiento para el día a día, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí podemos saber que esto se utiliza mucho para el café, ¿no? La filtración o la condensación se utiliza día a día
para poder eliminar las grasas saturadas de la comida. ¿Cómo? Con las diferencias de densidades. ¿Cómo? Con la diferencia de los tamaños de las partículas. La cromatografía es una de las más complejas, pero es una de las más interesantes, como pudimos ver. Se puede notar aquí todo el cambio que sufrió el color verde, que era un color verde intenso, que ya no tengo, era más o menos como este verde. Entonces, pues es muy interesante. Igual los puntos de ebullición para poder separar pues los compuestos de una mezcla. Entonces, pues este fue mi proyecto final. Espero pues haya quedado claro como todos estos tipos de este tipo de métodos de separación, y pues realmente es muy interesante poder saber, conocer todas las propiedades y cómo podemos utilizarlas. Y bueno, pues este fue mi proyecto final. Muchas gracias.